Llegas del trabajo y ella también acaba de llegar. Tiras las llaves sobre la mesa y ella deja su bolso en el sillón. Ambos están cansados, ambos quedan en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que realmente la miraste? No me refiero a verla pasar por la cocina, me refiero a mirarla, a preguntar cómo está, a escuchar con atención, a notar que está cargando un pesado peso y que no tiene que ver con las bolsas del mercado. Porque la verdad es que es fácil vivir bajo el mismo techo y sin embargo estar a kilómetros de distancia. Es fácil cumplir con lo básico y pensar que eso es suficiente. Proveer, estar presente físicamente, firmar los papeles, pagar las facturas, pero el corazón puede estar completamente ausente. Hay algo en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, que puede desarmar cualquier excusa que tengamos. Pero antes de considerar el texto, hagamos uso de nuestra imaginación. Imagina un hombre en el primer siglo, un cristiano, un creyente. Acaba de escuchar que Cristo murió por él, que fue lavado, que ahora es coheredero del cielo. Su vida ha cambiado, ya no vive como antes, ya no miente como antes, ya no insulta, ya no busca venganza, etc. Pero en su casa sigue tratando a su esposa como lo hacía antes, con indiferencia, con dureza, como si fuera parte del inventario de la casa, como si su opinión no tuviera importancia alguna, como si su cansancio no tuviera ningún valor para él. Y entonces llega esta carta, una carta de Pedro, y en medio de instrucciones sobre cómo vivir en medio de un mundo hostil, aparece esto, un mandato directo, un llamado específico a los esposos, un llamado que no es opcional, que no es una sugerencia, es una orden apostólica, y dice algo que en esa cultura de aquel primer siglo sonaba radical, algo que muchos hombres no querían siquiera escuchar. Primera de Pedro 3:7 dice: Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Considera el texto. Vivid con ellas, dice allá. No dice viva cerca de ella, lo que dice es viva con ella. Y ahí tenemos una diferencia enorme. Vivir con alguien implica conocimiento, implica atención, implica sensibilidad, implica que estés presente no solo con el cuerpo, sino también con la mente y el corazón. La palabra aquí es gnosis, que significa conocimiento, pero no conocimiento de teoría, sino un conocimiento íntimo. Es entender quién es ella, qué necesita ella, qué la lastima, qué la alivia. Vivir sabiamente con tu esposa significa que no puedes ser un extraño en tu propia casa. Pero mira cómo sigue el texto. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto no es machismo, más bien es todo lo contrario. En ese tiempo el vaso más frágil era el vaso más valioso. Era como la porcelana fina, la pieza de arte, la que se cuidaba con más esmero, la que no se dejaba caer, la que no se exponía al maltrato. Pedro no está diciendo que la mujer es débil en el sentido despectivo. Está diciendo es que merece un trato digno, un trato cuidadoso, un trato consciente de su valor. ¿Y cómo se ven estas cosas?
se ven cuando la proteges, no solamente en la parte física, sino también emocionalmente, espiritualmente. Se ve también en respetar cuando ella habla, en no menospreciar sus opiniones, en no ridiculizar sus emociones, en no ignorar su cansancio. Se ve también cuando la ayudas, en no esperar que ella cargue sola con todo el peso de la casa, los hijos, el trabajo, las emociones de todos, en no sentarte a esperar que te sirvan mientras ella sigue de pie. Se ve también en depositar tu confianza en ella, confiar en ella, en incluirla incluso en las decisiones más importantes, en tratarla como la compañera que Dios diseñó que fuera, no como la empleada doméstica, no como si estuviera subordinada a ti, sino como, dice el texto, coheredera. Y esa palabra es clave, coherederas, dice el texto, de la gracia de la vida. Ella no es menos que tú delante de Dios. En Cristo ambos tienen la misma posición, la misma herencia, la misma dignidad, el mismo acceso al Padre. Si Dios la honra como coheredera, ¿quién eres tú para tratar a ella con menos respeto? Pero aquí viene una parte un poco incómoda dentro del texto. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trátala así, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios conecta tu vida de oración con tu trato hacia tu esposa. No son compartimientos separados. No puedes levantar manos santas en la iglesia y llegar a la casa para ser indiferente, duro y descuidado con ella. No puedes pedir bendición mientras ignoras el dolor de tu esposa. Tus oraciones pueden ser estorbadas, dice el texto, bloqueadas, devueltas, no porque Dios sea vengativo, sino porque la hipocresía cierra la puerta de la comunión. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, mientras desprecias a tu esposa a quien ves todos los días. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces has orado pidiendo dirección, provisión, paz, y a la final como que tu oración queda en el vacío? Quizás Dios está esperando que primero soluciones lo que está mal en tu propia casa. Quizá está esperando que pidas perdón o que cambies de actitud, que mires a tu esposa a los ojos y le preguntes verdaderamente cómo está ella. Porque el matrimonio, según este texto, no es solo un contrato, es un campo sagrado donde se muestra tu verdadera espiritualidad. Es como un espejo que muestra si en verdad has entendido qué es la gracia, si en verdad has sido transformado por Cristo. Y aquí es donde el texto se vuelve aún más especial, porque vivir sabiamente con tu esposa, tratarla con dignidad, todo eso requiere algo que no tienes por naturaleza. Demanda humildad, demanda paciencia, demanda ternura, demanda sacrificio. Y ninguna de esas cosas surge del corazón natural del hombre. Por eso este mandato te lleva directo a Cristo, porque Cristo es quien honró a su esposa, la iglesia, cuando era indigna. Cristo es quien vivió sabiamente con nosotros, conociendo nuestra fragilidad, nuestras heridas, nuestros pecados. Cristo es quien no nos trató según lo que merecíamos, sino según su gracia. Y si tú has sido tratado así por Dios, en Cristo, entonces tienes el modelo perfecto, tienes el poder del Espíritu, tienes la capacidad de amar como fuiste amado. No puedes decir que sigues a Cristo y tratar a tu esposa con desprecio. Tampoco puedes cantar
sobre la gracia los días domingos, el día del Señor, y vivir con dureza en tu propia casa. Y si te sientes incapaz, escúchame bien, entonces bienvenido al Evangelio, porque el Evangelio empieza justo ahí, en tu incapacidad, en tu reconocimiento de que no puedes amar bien por tus propias fuerzas, que necesitas la gracia del Señor no solo para ser salvo, sino también para vivir como salvo, incluso en tu matrimonio, sí, o especialmente en tu matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todas estas cosas en nuestro diario vivir? Bueno, cuando llegas a casa y antes de prender el televisor, primero más bien preguntas cómo estuvo el día a tu esposa y te dispones primeramente a escuchar sus palabras con atención antes que tomar el celular o el control del televisor. Se ve también en la forma en la que le ayudas en los quehaceres diarios de la casa. Se ve además en que no esperas que ella adivine lo que tú piensas, sino que más bien tú te dispones y le cuentas, le hablas. Se puede ver también en la forma en que proteges el honor, su dignidad delante de otros, el buen nombre de ella, en no hacer chistes que pueden dejar en mal lugar a tu esposa o al matrimonio, en no menospreciar a tu esposa frente a tus amigos, frente a tus hijos, frente a tu familia. Se ve también en la forma en la que oras por ella. Y sí, la verdad es que todas estas cosas al principio van a ser un poco incómodas, especialmente si nunca lo has hecho. Pero si encomiendas todas estas cosas al Señor, el Señor te va a ayudar para cumplir con tu deber como esposo, tratando con toda dignidad a tu esposa. Y ten presente que este llamado del Señor no es un mandato condicional. No dice, trata con dignidad a tu esposa si ella se lo gana. Lo que dice es que tú debes de tratar con todo decoro, con toda dignidad a tu esposa. Punto. Así como Cristo te amó primero, así como Cristo te trató con amor y con gracia cuando tú eras su enemigo, así tú ahora debes de tratar a tu esposa, no porque ella se lo haya ganado, sino porque Cristo te ha capacitado para hacer así, para tratarla así. Y si has fallado de pronto en todas estas cosas, no te justifiques, mejor arrepiéntete y acude a Cristo y pídele al Señor que te dé su ayuda, que te dé su gracia, y entonces luego actúa conforme al mandato de Cristo. Porque el matrimonio cristiano no es la imagen de dos personas perfectas, más bien es la imagen de dos pecadores, pero que han sido perdonados y que aprenden a perdonarse, que aprenden a darse el debido honor mutuamente, que aprenden a morir a sí mismos por el bien de otro. Y eso, querido oyente, es el Evangelio en tu propia casa, en la cocina, en el cuarto, en las conversaciones, en todo momento. Así que en este día, cuando llegues a la casa, presta atención a tu esposa y ora por ella. Y descubrirás que esta palabra de 1 de Pedro 3:7 no es una carga. Más bien es una oportunidad que el Señor en su bondad te extiende. Una puerta a una comunión más especial con ella y con Dios. Porque cuando das el debido honor a tu esposa, lo estás haciendo también a aquel que la creó.